Me indican si ven bien la pantalla, por favor. Otra vez se ve borroso, licenciado. Es en serio. Fíjense que solo con ustedes me pasan la otra clase. ¿Está bien? Denme un segundo, a ver si anda Pedro por aquí. ¿Estás, Pedro? Pedro. No está. ¿Alguien me quiere ayudar a compartir? Las diapositivas están en Classroom. Gracias, Rubí. Sí, sí se puede ver. Muchas gracias, Rubí. Muy amable. Nos tocan las teorías. Ahí, exactamente. Pues la última vez estábamos hablando acerca de los problemas sociales, de la estructura social que se maneja, ¿verdad? Que es lo que compete el estudio de la sociología. Nos hemos involucrado de una u otra forma en todos los problemas sociales que en nuestra Guatemala sobresalen. Principalmente hablamos de inseguridad. También hablamos de aquellas personas, ¿verdad? De cómo eran las familias antiguas a las familias de ahora, que lamentablemente ha evolucionado hasta cierta parte, pero vemos que en la evolución también hemos visto los pros y contras como en todas las situaciones, ¿verdad? Si bien es cierto, las mujeres ahora hemos logrado un lugar en la sociedad que nos permite tener la oportunidad de sobresalir profesionalmente, de una u otra forma a veces descuidamos a nuestros niños, dejándolos al cuidado de terceras personas, y esto hace que existan efectos distintos, ¿verdad? Claro que no es en todas las familias, sino que es como una alerta que se coloca en las familias disfuncionales, porque las familias funcionales, de una u otra forma, siempre la mujer busca la forma de regresar al hogar en una hora más fácil, o tiene que tomar un trabajo de medio tiempo, ¿verdad? Porque tiene el apoyo de la pareja. Entonces, así se van mezclando o apoyando para que no existan tantos problemas. Obviamente, como también lo vimos y nos aconsejaron, los problemas psicológicos o las formas de pensar ya son individuales. No podríamos hacer un estudio en conjunto, porque sabemos perfectamente que los individuos tienen sus propios pensamientos y sus propias reacciones, porque a veces decimos, si pasa cierta situación, no sé por qué no se actúa de la misma forma. Entonces dejamos de ver al conjunto en una forma individual para poder tomar en cuenta el estudio que compete, ¿verdad? Eso es lo que nos indica Merto.
Para él era muy importante indicarnos las teorías de cómo él había practicado todos sus estudios de investigación. Y esta investigación, recordemos que era científica y empírica, ¿verdad? Y él nos dice que la primera teoría, la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, que es una teoría social sobre la creación y reproducción de sistemas sociales, la cual se basa en el análisis tanto de la estructura como de los agentes involucrados, sin dar prioridad a ninguno de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a estudiar al individuo, pero vamos a estudiar también a la comunidad, sin darle importancia extrema a ninguno de los dos, sino que buscando la mediación siempre para poder dar respuestas concretas sobre la investigación que se está teniendo. Luego tenemos la teoría marxista de las clases sociales, que según Marx es la estructura de toda sociedad que está constituida por niveles o instancias articuladas por una determinación específica. La infraestructura o base económica de la unidad de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y de la supraestructura que comprende dos niveles o instancias que son las teorías de la clase y poder. Esto es muy importante a la forma de verlo de Marx, ¿verdad? Él siempre va a estar involucrado en todo lo que tiene que ver o toda la relación cuantitativa. No se enfocaba muchísimo a los problemas sociales, sino que él los sociales los convertía o los acompañaba de una cuantificación que hacía para poder buscar la estructura o la realización de cada una de ellas. Aunque muchos estudios indican, ¿verdad?, que los problemas sociales no necesariamente tienen que ver en una clase social, sino que los problemas sociales obviamente están en todas partes. ¿O alguien tiene alguna idea de que hay una parte de la relación social donde diga un determinado problema? ¿Me pueden indicar ustedes? Porque recordemos, si es el delito del lavado de activos, ese está a nivel en la pirámide que podríamos verificar. Está en alta y está en baja y está en medio, ¿o no? ¿Se encuentra alguien por aquí? Sí, licenciada. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Sí, los problemas sociales sí los encontramos en todos los estratos. Lo que pasa es que a veces en las clases altas como que tienen un poquito más de recato, ¿verdad? Y como que todo lo silencian, pero sí tienen dificultades también de violencia intrafamiliar, tienen diferentes problemas, pero tal vez no los sacan a luz por pena, ¿verdad? Porque por el qué dirá de la sociedad. Ok, gracias, Daisy. O pasará que aquí entra lo de la teoría de la clase y poder. Que recordemos que la gente que es poderosa no son los que ejecutan, sino que los que ejecutan son los que están abajo de la estructura de las clases sociales, ¿o no? ¿Qué crees tú, Mónica? Melissa. Mónica Melissa Hernández, creo que. Buenas tardes, licenciada, perdón. ¿Me podría repetir, perdón? No estás en la clase, Mónica. María Fernanda. ¿Se encuentra María Fernanda?
A ver, María Fernanda Duarte. ¿Tampoco se encuentra María Fernanda Duarte? Mauricio Andrés. María Fernanda, te volviste a conectar. ¿Estás en la clase? Es que, licenciada, no sé qué María Fernanda está llamando. Es que hay dos María Fernandas, entonces. Ah, ok. ¿Me puedes dar la respuesta? Jóvenes, necesito que pongan atención porque el hecho de que tengamos una clase virtual no quiere decir que ustedes se tienen que desconectar o tienen que hacer otra cosa, tienen que estar pendientes de la clase, por favor. Alguien que sí esté poniendo atención, que me pueda dar la respuesta. Por favor. Buenas tardes, licenciada. Con respecto a lo de su pregunta, escuchaba que se refería a si las personas de clase baja eran las que realizaban por decir así, la ejecución. Yo diría que sí, porque normalmente las personas de clase alta no se ensucian las manos. Entonces buscan a personas que se hagan cargo de hacer ese tipo de cosas. Ok, ¿y eso a qué crees tú que se refiere, Stephanie? Supondría que es debido a la compensación económica que les dan a estas personas. Y por necesidad, pues ellos lo aceptan. Perfecto. Gracias, Stephanie. Tienes toda la razón y ahí es donde aplica la teoría marxista, ¿verdad? Y obviamente ahí es donde cuantificamos. Obviamente las personas que están en un estatus bajo no tienen la capacidad económica que les pueden ofrecer otras personas que están arriba de la pirámide, ¿verdad? En la estructura social y que manejan el poder. Entonces ellos obviamente, como tú bien lo dijiste, no se ensucian las manos, sino que buscan a otras personas que tengan la necesidad económica para poder hacerlo, ¿verdad? Porque si una persona comete un delito, ya sea por gusto, estas personas son exactamente aquellas personas que tienen que ser analizadas porque la lógica no le permite involucrarse en problemas que le van a traer consecuencias fatales, ¿verdad? Luego tenemos el trabajo de Parsons, ha sido criticado por varias razones, entre otras cosas por la atención comparativamente escasa que prestó a las desigualdades de poder, riquezas y otras recompensas sociales. Otros teóricos sociales, incluidos los funcionalistas, como el sociólogo estadounidense Merton, ha otorgado a estas propiedades distributivas un lugar más central en sus conceptos de estructura social. Para Merton y otros, la estructura social consiste no solo en miembros de una sociedad, sino las oportunidades, no solo en patrones normativos, sino también en las desigualdades de poder, en los estatus y privilegios materiales que brindan a los miembros de una sociedad oportunidades y alternativas muy diferentes. En las sociedades complejas, estas desigualdades defienden diferentes estratos o clases que forman el sistema de estratificación o estructura de clases de la sociedad. Ambos aspectos de la estructura social, en aspecto normativo y el aspecto distributivo, están fuertemente interconectados, como puede inferirse en la observación de los miembros de las diferentes clases. A menudo tienen normas y valores diferentes e incluso contradictorios. En este caso podemos indicar que
las personas, dependiendo de la clase social a la que pertenezcan, obviamente van a tener tal vez no diferentes valores, ¿verdad? Porque los valores en las familias son las responsables de inculcarlos, de poderlos socializar, pero a la hora de que las personas están poniendo de manifiesto la necesidad de ir a trabajar, dejan la orientación de la familia en manos de terceras personas y es ahí donde existe el desequilibrio. Obviamente, esto no lo ha podido verificar antes las personas o de este estudio científico porque se han como que involucrado únicamente a grandes rasgos a hacer una investigación que obviamente les iba a llevar muchísimo más tiempo que en el estudio, ¿verdad? Que dar la realización o la conclusión de lo que ellos estaban estudiando. Cambiamos, por favor. Esto lleva a una consideración contraria del funcionalismo estructural. Ciertas normas en una sociedad pueden establecerse no debido al consenso general por su valor moral, porque ya dijimos, las familias de alta, de baja o de media, obviamente tienen que tener valores morales, sino porque son impuestas a la población por aquellos que tienen interés de hacerlo y el poder de llevarlo a cabo. Por poner un ejemplo, las normas en Sudáfrica reflejan los intereses y los valores de una sola parte de la población que tenía el poder de aplicarlas a la mayoría en las teorías de clases y poder. Este argumento se ha generalizado. Las normas, los valores, las ideas se explican como un resultado de las desigualdades de poder entre los grupos con intereses en conflicto. En esto me viene a la mente cuando decimos de una persona humilde y sencilla. El hecho, y ahí se ha practicado muchísimo en institutos, colegios y todo, ¿verdad? Porque el hecho de que tenga un nivel más que otra persona no quiere indicar que pueda humillar a la persona que se encuentra abajo. Por eso es que cuando se dice que usted obviamente le ha costado muchísimo ganarse el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, son 3 títulos que usted recibe, pero no por eso usted se va a creer más que otra persona. Le ha costado sacrificio y todo lo demás. Y ahí lo único que cabe es el orgullo que usted pueda tener. Pero el orgullo no quiere decir pisotear a las demás personas que no lo puedan obtener o que no lo han querido obtener. Indistintamente, la razón por qué las personas no son profesionales no le da el derecho a una persona profesional a abusar del poder que le dan el estatus de ser una persona profesional. Entonces, ahí es donde caben los valores para que se pongan de manifiesto y no va a depender muchísimo del estatus social, sino de la crianza familiar que ha tenido. Entonces, ahí se dice que esas desigualdades se han dado únicamente por el estatus o la estructura social. La teoría más influyente de este tipo ha sido el marxismo o el materialismo histórico. La visión marxista se resume sucintamente en la frase de Marx: las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes. Estas ideas se consideran como reflejos de intereses en clase y están conectadas a la estructura del poder, que se identifica con la clase de la estructura. Este modelo marxista, que se reivindicó como particularmente válido para las sociedades capitalistas, ha recibido muchas críticas. Un problema básico de su distinción entre la estructura económica y la estructura espiritual, que se identifican al ser social y a la conciencia, respectivamente. En este caso, cuando vamos a verificar lo que pasa con las estructuras de las teorías de Marx, de esta teoría marxista, nos da la oportunidad
a que cuando una persona que tiene el poder y le da una idea, obviamente donde plantea la idea, la van a ejecutar. Pero una persona de clase baja da una idea y se la presenta a otros compañeros del mismo nivel, ¿quién la puede ejecutar si va a necesitar muchas cosas para poder hacerlo? A eso se debe el estudio no es dirigido directamente a quien lo presenta o que les dé un estatus en ese rol, pero también no hay personas del estatus bajos que puedan llegar al estatus alto a proponer alguna idea. Es más fácil que se la roben a que digan que es de una persona de clase baja, ¿verdad? Entonces, en esa parte es donde se han dado las críticas. Un problema básico en su distinción entre la estructura económica y la supraestructura espiritual es que se identifican como un ser social y conciencia, respectivamente. Esto sugiere que las actividades y las relaciones económicas son de alguna manera independientes de la conciencia, como si ocurrieran independientemente de los seres humanos. En esta parte es importante verificar lo que estábamos indicando, ¿verdad? En nuestra época, veamos en el presente, ¿qué persona que tiene un nivel bajo en una estructura tiene una buena idea y ha sobresalido? A ver, pensemos. ¿Quién? ¿Conocemos alguno para debatir esta teoría? Los inventores, muy bien. Licenciada, Gracias. buenas tardes. Sí, Daisy. A nivel nacional, yo me referiría tal vez a la doctora Rigoberta Menchú, que venía de un estrato bajo, ¿verdad? Y ella sobresalió. Ok, pero ella sobresalió individualmente, no colectivamente. Tendría que ser, por ejemplo, en el caso de ella, obviamente fue un problema social, ¿verdad? Que se dio en la guerra de los 33 años. Al llevársela a ella a otro país, tuvo la oportunidad de tener un nivel de educación distinto al de las personas que se quedaron aquí del conflicto armado, ¿verdad? Algunas no aparecieron y otras, por temor, nunca sacaron la cara a decir que eran parte de las personas que venían de las distintas comunidades que estaban siendo acribilladas. Entonces, en este caso, podría decirse que el movimiento tal vez en lo que encuadraría a Rigoberta Menchú es en todos los logros que ha conseguido a nivel de la comunidad indígena, ¿verdad? No tan ella, sino que de la comunidad indígena en sí. Por ejemplo, han tenido parte importante las demás personas que han destacado de la misma comunidad indígena. Pero sí, tal vez sí, Daisy. Sí, plantearlo de una forma distinta, pero tienes razón. Gracias, Daisy. Luego nos dice que, sin embargo, el modelo marxista llegó a ser influyente incluso entre los científicos sociales, no marxistas. La distinción entre la estructura material y la supraestructura no material continúa reflejándose en los libros de textos sociológicos, como la distinción de la estructura social y la cultura. La estructura social aquí se refiere a las formas en que las personas están interrelacionadas y son interdependientes. La cultura se refiere a las ideas, conocimientos, normas, costumbres y capacidades que han aprendido y compartido como miembros de una sociedad. Aquí es donde encuadra ella. Mira, Daisy.
porque aparte de que ella pertenecía a una sociedad indígena, tuvo cambios distintos cuando creció, pero obviamente nunca dejó sus raíces y con esto ella vino a darle un cambio distinto al pensamiento de los indígenas, ¿verdad? Que se mantenían tal vez en una sumisión, podría decirse, hasta hace muy poco tiempo. Podría ser, ¿verdad? Gracias. Estructuralismo. Según Levi Strauss, este mismo método puede aplicarse a la vida social y cultural en general. Construyó teorías sobre la estructura subyacente de los sistemas del parentesco, los mitos y las costumbres de cocinar y de comer. El método estructural, en resumen, pretende detectar la estructura común de las formas sociales y culturales muy diferentes. Sin embargo, esta estructura no determina expresiones concretas. La variedad de expresiones que genera es potencialmente limitada. Por otra parte, la estructura que generan la variedad de formas sociales y culturales finalmente reflejan, de acuerdo a Levi Strauss, las características básicas de la mente humana. Para esto, a mí me viene a la mente que ustedes pueden buscar información acerca de los 48 cantones. ¿Alguien sabe qué son los 48 cantones? ¿A qué se refieren y por qué tienen el poder que tienen en nuestra sociedad? Así. ¿Alguien lo sabe? Licenciada, lo poco que yo me he enterado es que se reunieron los 48 cantones para, más que todo, se unieron para dignificar más bien sus derechos en cuanto se refieren a, como son comunidades indígenas. Entonces, lo hicieron a manera de protegerse, ¿verdad? Ya sea de problema, ya sea en cuestiones políticas o socioeconómicas. Ok, gracias, Daisy. Para todos, necesito que investiguen sobre los 48 cantones. Les voy a colocar un link para que puedan subir su investigación, mínimo una página. ¿Qué manda? Licenciada, esos también, bueno, se llaman también CODECA, ¿verdad? Que es el Comité de Desarrollo de Campesinos, ¿no? No, esa parte. Es que fíjense que yo, dime, Irving. Fíjense que yo estaba viendo aquí porque ellos tienen su propia página, ¿verdad? Entonces ahí dice cómo surge nuestro sistema de autoridades, dice, y es la Junta Directiva del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán. Entonces los 48 cantones, los cantones como tales, solo es un lugar, por así decirlo, y ellos son regidos por ellos mismos. Dice, a finales del siglo XIX aconteció el proceso mal llamado de independencia, que significó únicamente el ya no pago de tributos de los criollos a España, pero sí continuó y se agravó el pago de tributos e impuestos de los guatemaltecos a los criollos, que tomaron el estado de Guatemala y se convirtieron en los gobernantes de nuestro país. Como resultado de esa toma de poder en nuestros pueblos, ellos establecieron las municipalidades, que fueron dirigidas por un alcalde con su corporación municipal. Esta autoridad, establecida desde el estado criollo en Totonicapán, reemplazó las autoridades quichés que habían surgido legítimamente en el territorio. En el transcurso de cientos de años, así entonces, las autoridades y la denominada municipalidad indígena quedó relegada a la segunda instancia y bajo las directrices de un regidor nombrado por la municipalidad. Gracias, Irving. Ok, si se dan cuenta, los 48 cantones son comunidades que surgen desde la época de la conquista. Entonces, sí necesito que lean y hagan un ensayo de una página nada más y la suban, porque es muy importante que ustedes conozcan
el desarrollo, el poder que tienen estos 48 cantones, ¿verdad? Porque en cualquier movimiento que hay aquí en Guatemala, dicen, ahí vienen los 48 cantones, hoy sí, esto sí va en serio. Entonces, ¿por qué cuando gente normal se moviliza, no lo toman tan en serio como cuando ellos se movilizan? Esa estructura y ese poder que manejan ellos es lo que yo necesito que ustedes sepan o que averigüen de dónde viene y por qué lo ejercen, ¿verdad? Eso es lo que tienen que leer. Gracias, Irving, muy amable. Vamos a hablar acerca de las tendencias recientes de la teoría de la estructura social. Actualmente, aquellos que buscan investigación en el área de la estructura social siguen objetivos limitados, pero prácticos, y se enfocan en el desarrollo de teorías, leyes, generalizaciones, cálculos, métodos que dan cuenta a las regularidades estructurales de la sociedad. Sin embargo, no están interesados en demostrar las regularidades estructurales ilimitadas de la sociedad como rutinas lingüísticas. La permanencia de las fronteras nacionales, la estabilidad de las prácticas religiosas o la durabilidad de la desigualdad de género o racial. Los términos concretos de la tarea del análisis estructural no es tanto para explicar la pobreza, por ejemplo, sino también para explicar las tasas de la pobreza. Asimismo, el análisis que enfoca en datos empíricos, tales como la distribución de las ciudades del mundo, los patrones del uso de la tierra, los cambios de los logros educativos, los cambios en la estructura ocupacional de las manifestaciones, de las revoluciones, de la colaboración entre instituciones, la exigencia entre redes, entre grupos, las rutinas y las diferentes organizaciones. Solo unos pocos sociólogos han desarrollado teorías estructurales que aplican a instituciones y sociedades enteras, que es lo que nosotros vamos a revisar ahorita con el cambio de los 48 cantones. Un enfoque conocido es la macrosociología, que clasificó las sociedades sobre la base de sus principales herramientas de subsistencia y la diferencia de Mark, que demostró estadísticamente que las variaciones a las herramientas primarias utilizadas en una sociedad dada que representan sistemáticamente diferentes tipos de sistematización en la estratificación social. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente existe la estratificación de la pirámide de ricos, pobres, de economía media, sino que existen aquellas estructuras de poder, ¿verdad? Y en las estructuras de poder vamos a poder visualizar a estos cantones. Por favor. Otra. La especialidad de la sociología se basa en una teoría estructural desarrollada por Amos Hamley. Para él, las variables explicativas son la composición de la población, el entorno externo, el complejo de las organizaciones y la tecnología. La investigación ha relevado que estas variables explican las diferencias de las características espaciales, al ritmo de las actividades de los patrones de movilidad y las relaciones externas entre las comunidades de diversas partes del mundo. En este caso, nuestro tema de aplicación o de investigación lo vamos a hacer porque, según lo que había leído Irving, ellos vienen desde la época de la colonia. Pero esta gente, si recordamos un poquito de historia, nos damos cuenta de que en la época de la colonia, quienes lograron ganar terreno y lograr ganar la batalla fueron los españoles, ¿verdad? Porque por eso fue que nos conquistaron. Pero ¿qué pasó con estos indígenas que lograron mantenerse? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué pasó en esa época, en esa parte, o de dónde surge toda esta estructura que mantiene todavía la estructura de poder de la que nos están hablando? Recordemos que se está diciendo que se enfatiza en factores políticos y de trabajo. El trabajo de Hamley se ha enfatizado en la tecnología como un factor crítico.
sostuvo que el crecimiento y la difusión de la tecnología conducen al crecimiento de la población, a la carga de la tierra y a los cambios en las organizaciones e instituciones. En este caso vamos a hablar de una China, ¿verdad? Donde supuestamente había demasiada, que todas las familias, aparte de que había mucha población, todas las familias empezaron a limitarse con solo tener 2 hijos. Por eso fue que muchas familias emigraron a otros países y aquí en Guatemala tenemos muchas familias chinas donde tienen los hijos que ellos quieren, ¿verdad? Pero en el país de origen solamente podían tener 2. ¿Qué problema está surgiendo ahora? El problema es de que se acostumbraron o se quedaron tanto y se involucraron tanto en la tecnología que ellos todo lo mecanizan, todo es autónomo, todo lo tienen en una forma materialista. Entonces, la estructura social se ha perdido y dice que dentro de unos años va a empezar a perder la fluidez de la familia que tiene, como en otros países europeos que están solicitando que familias completas habiten ciertos lugares, ¿verdad? Porque se han acostumbrado tanto a no tener hijos que a ellos ya la población se está terminando. Entonces, todo, como vemos, tiene diferentes formas y estructuras de verificar y esta es una de ellas, ¿verdad? La especialidad de la sociología se basa en la teoría estructural, desarrollada por Hambley, y las variables explicativas son la composición de la población, el entorno externo y el complejo de las organizaciones. ¿Cambiamos, por favor? El peor de los casos, según Hambley, los costos de expansión a largo plazo conduciría a la polarización y la desigualdad, la decadencia urbana, la destrucción del medio ambiente y la inestabilidad política, que con el tiempo darán lugar al reordenamiento de un ecosistema, tiempos que ya estamos viviendo. En países latinoamericanos hay muchas formas de hacer conciencia en el uso del ecosistema. La misma Universidad de San Carlos, en la Facultad de Humanidades, tienen un proyecto de voluntariado donde todos los años los estudiantes, para poder tener la oportunidad de cerrar su carrera o de cerrar su pensum, tienen que ir a sembrar árboles a algunas comunidades que necesiten hacerlo, ¿verdad? Ahí estamos viendo el reordenamiento del ecosistema. ¿Qué pasa? Porque nos estamos poblando demasiado. Entonces necesitamos viviendas, pero a la hora de hacer viviendas estamos destruyendo el medio ambiente. Entonces tiene que haber un equilibrio y una equidad para poder lograr mantener la estabilidad que la tierra necesita, que es lo que nos estaban indicando. Los contextos estructurales de oportunidades. Peter Blau desarrolló una teoría macrosociológica formal sobre las influencias de las grandes estructuras de la población, de la vida social, que identificó como los diferentes grupos de la población, cómo se relacionan entre sí. Descubrió que la heterogeneidad ocupacional aumenta las posibilidades de contacto entre las personas de diferentes grupos de estatus. Para las poblaciones con afiliaciones de grupos múltiples, las asociaciones dentro del grupo tienden a promover las relaciones intergrupales. Yo creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad, Rubí? Gracias. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todas estas situaciones que se dan a nivel no solo social, no solo económico, sino es un nivel que va mucho más allá en el uso de los valores que podemos poner e implementar, ¿verdad? Volvemos a repetir, las clases sociales únicamente nos van a dar un estudio, pero no quiere decir que unas vayan a ser diferentes a otras. La única diferencia que existe entre una y otra es la capacidad que tiene al desarrollar lo que le compete a cada una de ellas.
Por eso es que están marcadas como la teoría marxista nos indica, ¿verdad? Porque obviamente las personas que tienen un estatus alto no va a hacer el trabajo que le corresponde o que desde tiempo atrás ha venido haciendo la clase baja. Hay muchas situaciones que pueden tener muchos cambios, pero tendría que buscarse un consenso social para poder hacerlo, porque no podemos permitir todas estas situaciones. Sin embargo, a veces los mismos elementos sociales indicamos, ¿verdad? Es lo que nos toca, es lo que hay y es lo que vamos a hacer. O sea, somos como que un poquito conformistas en esta situación. Por favor, Stephanie. Sí, yo solo quería comentar algo que un día estaba viendo un video de la historia de Elizabeth I de Inglaterra y creo que tiene que ver un poco con lo que decía sobre la estructura social y todo eso, porque ella en el tiempo que reinó estaba como que de moda en Europa, en las monarquías y todo eso, tener la piel excesivamente pálida. Y todos hacían eso, y cuando ella lo hizo, tuvo más auge por más tiempo. Entonces, eso lo hacían para diferenciarse de la clase baja, o sea, de los campesinos que como se asoleaban y todo eso por su trabajo, entonces no sé qué se querían distinguir como la clase alta. Exactamente. Tienes toda la razón. Muy buen ejemplo, Stephanie. Increíble, ¿verdad? Pero la monarquía sí lo hace. Si nos damos cuenta en modernas, ¿verdad? La ropa que utilizamos hace una parte de eso. Por favor, Rubí. Para no perderlo. Ajá, exactamente, pero si te vas a dar cuenta y vas a ver el estudio también de muchos grupos indígenas, ellos también no permiten el casamiento del indígena con un ladino o con un mestizo, ¿verdad? Porque obviamente ellos dicen que pueden perder la pureza de la sangre. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todos esos estudios a los que nos están indicando los científicos o todos los estudios que realizaron anteriormente que vienen a causar un impacto en la modernización, ¿verdad? Pero nosotros no entendemos de una forma estructural cómo son estas situaciones, sino que únicamente seguimos como la parte de la costumbre, ¿verdad? Solo haciéndolas y no podemos causar un impacto para cortar unas situaciones. Por favor, José. Este tema de que las personas de ciertas razas no quieren como mezclarse con otras es complicado y es delicado porque a raíz de este tipo de pensamientos fue que surgió hace mucho tiempo ya lo que se le denomina la eugenesia. ¿Lo que se denomina la qué? Eugenesia. Ah, sí, exacto, tienes toda la razón. Es un pensamiento muy peligroso que, pues, qué bueno que se tiene mucha concientización ahora, pues, pero sí fue un problema hace unos 100 años. Exacto. Es que ese es el problema, ¿verdad? Que no le damos la importancia que debería, sino que únicamente se sigue como que repitiendo los patrones. Ese es el problema que se da y las consecuencias son graves. Muchas gracias. Stephanie. Sí, solo para comentar respecto a lo que había dicho la anterior compañera. Yo otro día estaba viendo un video de un influencer mexicano que viaja por el mundo y que con otro amigo, creo que fue a Corea o a Japón. Entonces querían entrar a un bar
no como base, sino que lugar nocturno, por decirlo así, y no los dejaron entrar porque eran extranjeros. Entonces, yo por lo menos nunca había visto eso. O sea, yo pensé que sí aceptaban un poco más otras culturas. Y sí, lamentablemente no es una estructura que viene a nivel mundial, como nos lo indican los estudios, ¿verdad? No es algo distintivo de un país, sino que lamentablemente es de todas las culturas, ¿verdad? Muchas gracias por su participación, les agradezco muchísimo. El único que no participó hoy fue Jafet, que siempre participa. Vamos a ver por dónde anda. Les indico, les voy a subir el material de cuentos chinos para que podamos tener una comprobación de lectura el próximo viernes. Estas se las el próximo viernes solamente vamos a hacer la comprobación de lectura y va a tener un valor cuantitativo para su segundo semestre. Perdón, para su segundo parcial. Lo voy a tratar de colgar el día de hoy o a más tardar el día de mañana para que puedan empezar a leerlo y ya podemos hacerlo. El otro viernes es feriado. Ay, se rayaron, entonces no. Lo vamos a dejar para el miércoles, entonces, para el otro miércoles. Muchísimas gracias por indicarme. Yo quiero trabajar hasta el 15, imagínense. Ok, muchísimas gracias. Por favor, Rubí. ¿En serio? Sí, hay un país, no me recuerdo dónde, un pobre muchacho fue a quitar un cartel, dicen, y el pobre lo torturaron increíblemente, no sé si fue Corea del Sur, es que lo torturaron muchísimo, hubieron una intervención de los países para que los devolvieran, ¿verdad? Pero para ellos, del norte era, Corea del Norte, para ellos era algo sagrado que quitaran eso, porque creo que tenían... Exacto, imagínense. No, hombre, no, uno de turista no se le ocurre ir ahí. Por favor, Mónica. Solo quería agregar, así como en esos países asiáticos, vi un caso donde una profesora, creo yo, o sea, ya era profesional y todo, y quedó embarazada, pero no se quedó con el papá del bebé. Entonces aquí la discriminaron y ya no le dieron trabajo en ningún lugar solo por estar embarazada y ser madre soltera. Pero tal vez era porque el papá era casado, el papá del bebé era casado. No era casado, solo que no, era como un presentador de televisión, pero era como que no quería, fue como un accidente lo del bebé, entonces fue así como que no increíble, ¿verdad? Increíble, gracias. Sí, increíble la funcionalidad de las costumbres de las culturas, ¿verdad? Cómo hace estos movimientos que surjan y que tengan diferentes hay conclusiones que en realidad a muchos nos deja así como, wow, ¿por qué está pasando esto en pleno siglo XXI, verdad? Pero no nos damos cuenta que inclusive en nuestra propia tierra existen muchas situaciones que aún no han cambiado, ¿verdad? Que tengan muy buena tarde. No es el miércoles 13, es el próximo miércoles, porque si no, no van a tener tiempo. Es el próximo miércoles. Tendría que ser el miércoles, vamos a ver, el miércoles 20. El miércoles 20, por favor. Entonces, que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana, el miércoles 13, todavía en una clase normal. Gracias, buena tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Muy amables, gracias. Buenas tardes.